¿Sabías que con una sola línea de código puedes realizar operaciones ultra eficientes y rápidas, como las que realizan la NASA o Google? Esto es NumPy y hoy te voy a enseñar cómo dominarlo desde cero. ¿Te apasiona el análisis de datos, el machine learning, la inteligencia artificial o la visualización de datos avanzada? Entonces, dominar NumPy es el primer paso esencial para convertirte en un profesional competitivo en el mundo del análisis computacional con Python. En este video aprenderás desde cero a utilizar NumPy, la biblioteca más poderosa y rápida para trabajar con arrays multidimensionales, realizar operaciones vectorizadas y comprender la estructura interna de los datos, desde conceptos básicos hasta trucos avanzados. Este tutorial te enseñará cómo manipular arrays de forma eficiente, realizar cálculos numéricos de alto rendimiento, comprender la dimensionalidad de tus datos, evitar errores comunes que cometen los principiantes, prepararte para proyectos de Data Science y Machine Learning. No importa si estás empezando o quieres reforzar tus bases. Este video es tu puerta de entrada para convertirte en un ninja de los datos con Python. Diferencias claves entre las listas de Python y los arrays de NumPy. Principalmente rendimiento. Las listas de Python, ya que tienen que iterar elemento por elemento de forma tradicional, son mucho más lentas. Los arrays de NumPy son mucho más rápidos, principalmente porque están escritos en C. Luego de eso, realiza operaciones vectorizadas a muy bajo nivel. Otro tema importante, otra diferencia clave son los tipos de datos. Las listas de Python permiten tipos de datos mixtos. Puedes tener dentro de una lista cadenas de caracteres, números flotantes, string, enteros, booleanos, etc. Los arrays de NumPy solo permiten tipos de datos homogéneos dentro de cada array. Operaciones matemáticas. En Python, las operaciones matemáticas con listas normales se realizan manualmente o con bucles. En NumPy se hacen utilizando operaciones vectorizadas. Las funciones vectorizadas son básicamente una operación que yo puedo realizar de forma masiva a todos los elementos de un vector y no realizarlos una por una. Por eso decimos que en NumPy las operaciones son vectorizadas, ya que yo puedo realizar una suma, una resta, una multiplicación o cualquier operación matemática de forma masiva a todos los elementos de mi array. A nivel de multidimensionalidad, en las listas de Python tienen una dimensionalidad limitada. En NumPy, la dimensionalidad es nativa y potente. Además, librerías como Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, Matplotlib están construidas sobre NumPy. Esa es la base del ecosistema científico de Python. Y esto no va a cambiar. Así que tu misión es aprender NumPy. Ahora veremos cuál es el primer paso para trabajar con NumPy. Lo primero que debemos hacer para trabajar con esta librería, obviamente, es instalarla. La vamos a instalar utilizando nuestro gestor de paquete de Python llamado py. En este caso, estoy trabajando en Google Colaboratory y aquí ya viene incluida. Pero de igual forma te voy a mostrar cómo instalarla para que puedas instalarla en tu sistema, en tu máquina o en tu ambiente. Luego de instalar NumPy, podremos empezar a utilizar esta librería. El siguiente paso, luego de instalar la librería, es cómo la importamos. Por convención, nosotros siempre utilizamos NumPy de la siguiente manera. Decimos import NumPy as np. Todos los desarrolladores que usan esta librería conocen esta convención. Por facilidad de escritura, una vez importado, ya podemos empezar a crear arrays o a crear elementos o a realizar operaciones en NumPy. Para trabajar con NumPy debemos entender que contamos con diferentes tipos de elementos con diferentes dimensionalidades. Contamos con los elementos de tipo escalar, que básicamente es un valor, un elemento. Los elementos de tipo vector, que básicamente es un array unidimensional, como las listas en Python, que son de una dimensión. Contamos también con los elementos de tipo matriz, que son los elementos de dos dimensiones que tienen alto y largo. Y también contamos con los elementos de tipo tensor, que son los que utilizamos dentro de TensorFlow. Estos elementos básicamente son
Son elementos vectoriales de múltiples dimensiones, lo que me permite a mí almacenar gran cantidad de información y operarlos con la librería de NumPy. Entonces veamos ejemplos de cada uno de ellos. Para comenzar y probar qué es un escalar, veamos cómo se declara un elemento de tipo escalar. Para declarar un escalar o para crear cualquier elemento de tipo array en NumPy, siempre vamos a utilizar la misma convención. Vamos a llamar la librería de NumPy y invocamos el método .array. Y aquí le vamos a mandar los elementos que queremos convertir en un array. Como lo dijimos anteriormente, los escalares son un elemento, un valor, un dato. Entonces aquí vamos a declarar un valor de tipo escalar. Y vamos a ver cuál es su tipo y cuál es su valor. Entonces, si ejecutamos esta línea de código, podemos ver que tenemos que es de la clase NumPy, number array, y que el valor del escalar es de 42. Además de eso, como les mencionaba anteriormente, podemos generar elementos de tipo vector unidimensional, como las listas, como podemos ver en la pantalla. Entonces, declaramos una lista como las listas de Python. Ellos reciben listas de Python. Si yo quito esto de aquí y simplemente le digo lista y se lo paso a NumPy, él va a convertir la lista de Python en un array de NumPy. Veamos cómo se comporta. Vuelve y me dice que es de la clase NumPy ndArray y me muestra los elementos. Pero ya no son una lista de Python, son un array de NumPy. Además de eso, también podemos declarar elementos multidimensionales como estos, como las matrices, dentro de NumPy. Si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo aquí es enviarle una lista de listas para declarar un array de tipo matriz. Y si vemos el resultado, él me ha generado una lista, un array de NumPy con los elementos que yo le he enviado. Por último, para declarar un tensor, simplemente sería mandarle arrays de múltiples dimensiones. En este caso le estoy mandando un array embebido dentro de otro array que tiene embebido múltiples arrays por dentro. Esto sería una estructura muy básica de un tensor, debido a que los tensores son de dimensión n por n. Pero aquí podríamos ver un ejemplo de cómo se distribuyen los datos dentro de los tensores. Cuando yo ejecuto este código, puedo ver más o menos la estructura de mi tensor. Otra de las generalidades que tiene esta librería es que me permite generar números o listas arrays con elementos aleatorios. Tal como lo haríamos en Python utilizando la función range, NumPy tiene su propia función para hacer. Por ejemplo, si yo quiero generar una lista de números aleatorios, puedo utilizar la función arrange. Recuerden, y funciona muy similar a como funciona en Python. Yo simplemente le digo cuántos elementos quiero generar y el tope. Entonces aquí yo le estoy diciendo que genere 10 elementos. Él por default empezará en 0 e irá hasta que genere 10 elementos desde el 0. Entonces irá hasta el 10 menos 1, o sea, hasta el 9. Y veamos qué nos genera. Me está diciendo que me generó una lista y vamos a ver de qué tipo es esa lista, porque es importante entender qué tipo de datos me está generando, y me está diciendo que es un array de NumPy. Entonces, cada vez que usemos la librería de NumPy, vamos a generar objetos o elementos de tipo array que van a poder ser operados dentro de los métodos de NumPy, lo cual va a convertir todos estos elementos en elementos muy eficientes a la hora que realicemos operaciones. Otra de las características o de las bondades que tiene la librería de NumPy es que yo puedo realizar o crear matriz con valores por default, o por ejemplo yo puedo crear matrices con diagonales. Por ejemplo, si yo quiero crear la matriz identidad, yo simplemente le digo genérame la matriz identidad. Es un método que ya tiene NumPy asociado. Entonces yo le voy a decir genérame la matriz identidad de 3 elementos. Y como pueden ver, me genera esta matriz de 3 elementos. Pero si yo le digo que la genere de 6 elementos, me la va a generar de 6 por 6. Es importante entender que no tiene sentido lo que estoy haciendo posiblemente para ustedes en este punto, pero cuando trabajamos con redes neuronales o cuando trabajamos con otro tipo de elementos o en otro tipo de áreas, muchas veces declaramos matrices, arrays y elementos vacíos utilizando NumPy. Y ahí es donde ustedes van a poder ver el poder de tener un elemento de 1000, 10.000, hasta 1.000.000 de elementos creados en segundos y poderlos operar. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, crear una diagonal principal, NumPy me provee a mí un método
para crear una matriz con una diagonal principal que yo le indique. Entonces, si yo le digo que esta lista es la diagonal principal, él me va a crear una matriz con todos los elementos en cero menos la diagonal principal que yo le indique. Otra de las bondades que tiene NumPy es que me permite a mí generar listas, matrices, vectores con números aleatorios. Lo único que tengo que decirle es np.random y le paso el tamaño que quiero que me genere. Yo aquí le estoy diciendo que me genere una estructura de 2×3. Entonces él me va a generar una matriz de 2×3 con números aleatorios, como podemos ver a continuación. Ahora, otra de las características fundamentales de NumPy es que me puede entregar información de los elementos de tipo array. ¿Pero qué información podemos tener? Pues veámoslo. Cuando yo declaro un array de NumPy, dentro de ese elemento de tipo array, yo puedo tener cosas como su dimensión, por ejemplo. Y él me va a decir las dimensiones, me va a decir que es de 2 elementos. Ok, me dice que es de 2×2, de 2 elementos. Entonces aquí me está dando el tamaño de mi array. Si yo le digo que me dé la forma, hay otro método que me devuelve la forma de ese array. Entonces me dice, ese array es de 2×3. Y eso me sirve a mí para entender cómo está conformados mis datos. Pero a la vez yo puedo también pedirle que me dé qué tipo de datos tiene mi array. Y él me está diciendo aquí que es int64. Más adelante veremos cómo funciona este tema de los tipos de datos con NumPy. Pero por ahora, hagámonos una idea de que él maneja tipos de datos homogéneos, como lo dijimos al principio. No maneja listas o no maneja arrays con diferentes tipos de elementos. Entonces, esta es la magia de NumPy para manejar estos elementos de tipo array. Antes de entrar a explicarte más sobre los tipos de datos en NumPy, déjame decirte los más importantes o los que usaremos en este video. Tiene el int8, que es de 1 byte, que va desde -128 a 127. Tiene el int16, que es de 2 bytes y va desde -32.768 a 32.767. El int32, que es de 4 bytes y va desde los 2 millones y pico hasta los 2 billones y más. Y el int64 es de 8 bytes y va desde los 9 billions, trillions hasta el -9 billion hasta el billion. Entonces, si yo quiero trabajar con los tipos de datos de NumPy, simplemente cada vez que vaya a inicializar algo, tengo que declararlo del tipo específico que quiero usar. Por ejemplo, voy a declarar el escalar 3 y le voy a decir que sea de uint8. Uint básicamente es lo mismo que int, solo que es indistinto del fin. Aquí simplemente le estoy diciendo que este elemento va a ser de tipo de 8, int8. Ahora, ¿qué pasa si yo declaro un array y le paso la palabra, le digo que el tipo es de tipo D? Pues veamos. Me está diciendo el 1, el 2 y el 3. Pero ahora vemos algo extraño. Vemos que tienen un punto al lado. Cuando yo le paso al valor D a el data type, básicamente le estoy diciendo que quiero que lo que venga ahí me lo convierta en punto flotante. Como el punto flotante es 0, NumPy no me va a mostrar ese valor. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora, también puedo hacer cambio de tipos. Por ejemplo, yo había declarado el escalar z de tipo int8, pero ahora lo voy a pasar a flotante. También puedo hacerlo utilizando addType de NumPy. Y ya es una función que viene incorporada dentro de los elementos de tipo uint o int. Ahora veamos las funciones que trae NumPy incorporadas para operar con los elementos de tipo array. Entonces, para eso lo primero que debemos hacer es declarar un array. Nuestro array se va a llamar calificaciones. Entonces vamos a declarar un array de tipo calificaciones. Veamos el contenido de nuestro array. Listo, vemos que tenemos un array de números desordenados sin ningún orden. Entonces, lo primero que podemos hacer con NumPy es sacar la media, o sea, el promedio de nuestros datos, utilizando
numpy.min. Esto me devuelve el promedio de los datos. Pero también puedo sacar la mediana de los datos utilizando np.median. Y esto me devuelve la mediana. Puedo también sacar la varianza de todos esos datos. Y esto me devuelve un valor utilizando el método var. Además puedo sumar todos los elementos como lo hacía con las listas de Python utilizando el método sum. Puedo sacar la suma acumulada dentro de los elementos. Además de eso puedo sacar la media ponderada. También puedo sacar el argumento máximo. Puedo sacar el argumento mínimo. Y puedo sacar la calificación más alta utilizando esta estructura y la calificación más baja. Veamos cómo se comporta esto. Básicamente, los arrays funcionan como las listas. Por ende, yo puedo acceder a ellos utilizando índices. Además, también puedo utilizar lo que es el slicing en las listas de Python. Vamos y veamos un ejemplo de cómo podemos utilizar los índices en los arrays de NumPy y el slicing. Entonces, vamos a seguir trabajando con nuestro array de calificación. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tener el primer elemento, básicamente voy a acceder por él, como accedo en los elementos en la lista de Python. Pero además, si yo quiero el último elemento, también puedo acceder a él como accedo a las listas de Python. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo hacer lo que hacíamos en Python, que llamábamos slicing o rebanadas, o traer elementos del array desde un inicio hasta un final. Y lo manejamos con la misma sintaxis. Corchetes, decimos desde dónde. Si no pongo nada, él va a intuir que es desde la última posición. Y miren esta particularidad. Yo le digo una posición que no está, simplemente él va a ir hasta la última posición. O si yo le indico una posición que sí está, él me va a devolver los elementos hasta la posición que yo le indique. Y así yo puedo moverme en el slicing como lo haría en una lista de Python. Entonces esto es muy útil para jugar y recorrer estos elementos de tipo array en NumPy, porque me permite a mí crear o copias o asignar valores o buscar valores específicos. Otra particularidad muy útil dentro de NumPy es la indexación booleana. ¿Pero qué es la indexación booleana? Veámoslo con el siguiente ejemplo. Voy a declarar un array, se va a llamar array, y voy a declarar lo siguiente. Voy a declarar una variable llamada boolindex y voy a poner una condición. Y le voy a decir que si es mayor a 25, y aquí abajo simplemente voy a imprimir el valor de boolindex y el tipo de dato. Y veamos cómo se comporta esto. Básicamente, esta indexación booleana lo que va a hacer es que le va a aplicar esta condición a cada elemento del array y me va a devolver una lista del mismo tamaño del array con el resultado de la comparación. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que todas las operaciones en NumPy son vectorizadas? Esto es parte de ese tipo de operaciones, donde yo realizo una operación sobre el array, lo voy a realizar sobre todos los elementos del array al mismo tiempo, o si no es al mismo tiempo, de forma muy óptima y eficiente. Esto me sirve a mí para encontrar valores, hacer comparaciones o hacer validaciones dentro de mi array. Otra forma de indexación que puede existir es indexación a través de listas. ¿Qué quiere decir esto? Yo declaro una lista con elementos y básicamente se la paso a mi array y él me va a devolver los elementos que estén en estos índices. Por ejemplo, si le digo 1 y el 3, y él me va a devolver esos elementos. Ahora, ¿qué creen ustedes que va a pasar si yo le paso estos elementos? Ahí sí me va a decir un error porque no va a encontrar el elemento que estamos buscando. O sea, aquí sí toca tener cuidado cuando hago indexaciones utilizando arrays. Pero entonces también puedo hacer este tipo de indexaciones o de slicing cuando es de múltiples dimensiones. Claro que sí. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a generar una matriz de 3×3
con números que van entre 1 a 10, utilizando random y run-in de num. Esto me permite a mí generar una matriz de 3×3 con números aleatorios entre 1 y 10. Veamos el resultado. Aquí tenemos nuestra matriz, pero además de eso yo le aplico el slicing y le digo que quiero el elemento de la posición 0 y de la posición 1. Esto va a ir por el primer elemento de la primera fila y el elemento de la posición 1 de la columna, que es el 3, y me devuelve esto. Entonces también puedo aplicar ese tipo de indexación sobre matrices, pero además de eso puedo también cortar esas matrices o sacar una rebanada de esas matrices. ¿Cómo lo haríamos? Así, de la siguiente manera, con la misma nomenclatura, sino que le mandaría el inicio, el fin, inicio y fin, filas y columnas. Entonces aquí le estoy diciendo que vaya desde la 0 a la 2, de la 0 a la 2 y que corte. Y aquí estoy sacando esta fracción de la lista de la matriz utilizando el slicing con NumPy. Ahora vamos a hacer un poco de operaciones aritméticas y matemáticas con los arrays. Entonces para eso vamos a tomar un ejemplo un poco más de la vida real. Entonces, por ejemplo, miren el siguiente fragmento de código. Declaro un array con unos precios y declaro otro array que tiene un descuento. Si se dan cuenta, yo estoy multiplicando ese descuento por los precios. Para que esto fuera una operación punto, tendría que tener la misma cantidad de elementos, pero NumPy es inteligente y él sabe lo que yo quiero hacer. Por lo tanto, él le aplica la operación o él completa la cantidad de datos para que todos los elementos de una lista se operen con la otra. Esto me permite a mí que si aquí hay 100 elementos, todos esos 100 elementos se van a replicar aquí de esta misma forma y nunca va a quedar un elemento sin aplicarle la operación matemática. Pero no solo podemos aplicar multiplicaciones, también podemos hacer lo mismo con la operación de suma. Aquí vamos a generar una matriz aleatoria con números entre 100 y 500 de 3×3. Vamos a ver, nos generó esta matriz. Y luego vamos a generar una matriz con descuentos. Y básicamente le vamos a sumar el precio más el descuento a unos elementos. Pero si nos damos cuenta, a todos los elementos les está sumando el descuento fila a fila. Esto me permite a mí que estos elementos no queden sin operar, ya que NumPy iguala, cuando yo hago operaciones aritméticas, iguala el de la izquierda con el de la derecha y el de la derecha con la izquierda, para que esos elementos o esas operaciones se apliquen a todos los elementos en un orden lógico. NumPy también cuenta con unas validaciones importantes a nivel de lógica booleana, que son las siguientes. Si quiero validar, por ejemplo, que todos los valores cumplan con una condición, puedo utilizar el all que usaba en Python, pero ahora es np_all, y escribo la condición y NumPy me va a devolver si cumplen o no cumplen con esta condición. Por ejemplo, yo le estoy preguntando, ¿todos son mayor que 0? Sí. ¿O todos son mayor que 9? No. Entonces es importante entender cómo funcionan estas operaciones. Aquí básicamente yo le estoy preguntando que si todos los elementos cumplen con esta condición. Pero también está el otro lado de la moneda, que es el any. Entonces yo puedo aplicar también la operación any. Yo le puedo preguntar, ¿ninguno de estos elementos es mayor que 9? No. Entonces, si por lo menos uno cumpliera con la condición, él me devolvería true. Por ejemplo, si yo le pongo 3, aquí tenemos que hay dos elementos que cumplen. Yo le pongo 5, no. Pero si yo le pongo 4, sí, porque por lo menos uno cumple. Entonces ahí se está cumpliendo la condición. Y es importante aclarar que yo puedo aquí dentro de la condición agregar la condición que mejor se adapte a lo que estoy haciendo o lo que estoy buscando en ese momento. Otra operación muy importante que puedo realizar con NumPy es la concatenación de arrays. Veamos cómo se comporta esto. Declaro dos arrays, array A y array B, y declaro los valores de sus arrays concatenados. Esto se hace con la función concatenate, que básicamente es lo que hacíamos cuando teníamos listas y las sumábamos o las juntábamos con Python. Ahora veamos cuál es el resultado de esto. Si yo concateno las dos array A
me va a dar las dos arrays concatenados. Ahora, si concateno A y B, me va a dar A y B concatenados. Es muy útil cuando yo quiero juntar arrays sin perder el tipo de dato de array de NumPy y sin tener que preocuparme porque se pierdan valores o no sean homogéneos. NumPy se encarga de realizar las validaciones correspondientes para que yo solo me preocupe por operar este tipo de datos. Otra funcionalidad muy importante de NumPy es el unique, ya que me permite a mí extraer de listas o de array elementos únicos. Y aquí vamos a ver un ejemplo utilizando otro tipo de datos. No solo podemos trabajar con números en NumPy, también podemos utilizar cadenas de texto. Por ejemplo, aquí tenemos una survey response con muchas calificaciones y ese es un array que estamos creando de tipo NumPy. Y le estamos diciendo básicamente que nos devuelva solo los valores únicos. Y aquí tenemos los valores únicos. Pero además de eso también podemos enviarle un parámetro para que me devuelva el conteo de esos valores únicos. Entonces yo aquí le puedo decir devuélveme los valores únicos y me va a decir cuántos hay de cada uno. Y ya que al final lo que estoy haciendo es usando funciones de Python para convertir esto en un diccionario clave valor donde cada palabra tenga el valor de cada cantidad de veces que se repite dentro del array. Entonces el método unique me permite a mí saber cuántos elementos únicos hay dentro del array y que me los devuelva. Y a su vez me permite también sacar la cuenta de cuántas veces se repite cada elemento dentro del array. Tengámoslo en cuenta, ya que es una función muy importante y muy útil a la hora que estemos trabajando con grandes cantidades de datos y querramos hacer validaciones de repetición. Otro concepto fundamental a la hora de trabajar con NumPy es entender cómo se manejan los valores de asignación por referencia y asignación por valor. En este caso, veamos un ejemplo. Yo declaro un array que se llama array X, que es un array de números del 0 al 9, como pueden ver, y este array básicamente va a tener una copia que se va a llamar view Y, que es una copia que simplemente tiene un pedazo del array desde la posición 1 hasta la posición 3. Y aquí vemos el array y el pedazo y la copia. Si yo modifico el array, como vemos aquí, modifico el array en la posición 0 y 1, en la posición 1 y 3, de la 1 a la 3, modifico el array, la copia también se va a ver afectada. Entonces aquí es importante entender que cuando yo saco pedazos o saco slicing de arrays en NumPy, es si el array original cambia, la copia también va a cambiar. Entonces aquí tenemos funciones especiales que nos ayudan a manejar este tipo de... Entonces ahora veamos cómo se comporta esto utilizando la función copy de NumPy. ¿Qué hacemos? Volvemos y declaramos nuestro array. Ahora volvemos y sacamos el slicing, pero utilizando la función de NumPy copy. Aquí vemos qué pasa antes de la modificación, modificamos nuestro array original y vemos qué pasa después de la modificación. Ejecutemos el código. Vemos que antes de la modificación este era mi código y después de la modificación mi array original cambió, pero el copy sigue manteniéndose diferente. Este concepto es súper importante a la hora de trabajar con arrays en NumPy debido a que en cualquier momento nuestros datos pueden mutar y dañar cualquier variable que hayamos creado con base en un array. Entonces tengamos en cuenta esto a la hora de crear slicing o arrays en NumPy. Para terminar este video veamos un poco de los errores comunes que podemos cometer a la hora de trabajar con NumPy. Uno de los principales errores que podemos cometer a la hora de trabajar con NumPy es confundir qué es una lista y qué es un array. Las listas de Python se declaran simplemente con llaves y dentro de ellas declaramos los elementos. Los arrays de NumPy necesitan ser declarados dentro np.array y se declaran con base en un escalar, una lista, una matriz o un tensor. Son elementos muy diferentes y se declaran de manera diferente. Tengan mucho cuidado a la hora de usarlos y traten siempre de usar la función type integrada en Python para determinar qué tipo de datos están trabajando. Otro de los problemas más comunes es mezclar tipos de datos, debido a que cuando yo hago esto, todos los elementos se vuelven de tipo test y puedo tener problemas a la hora de realizar operaciones aritméticas.
Entonces tengan mucho cuidado de que todos sus datos sean homogéneos a la hora de declarar arrays dentro de... Otro de los principales problemas a la hora de usar NumPy puede ser el acceso a los datos utilizando slicing. Así que trata de ser claro, de utilizar las herramientas que tienes a tu disposición y de fragmentar tu código en pedazos que puedas entender. Si vas a utilizar slicing, trata de utilizarlo de manera consciente, teniendo claro la posición de los elementos y el tamaño de los arrays que estás operando, porque esto suele ser un error muy común donde no tenemos en cuenta la dimensionalidad de nuestros datos y operamos mal utilizando el slice. Y esto es NumPy en acción. Con esta base ya puedes hacer cálculos avanzados, manipular datos complejos y prepararte para todo el ecosistema de ciencia de datos con Python. Pero ahora veamos un ejemplo de cómo se usa NumPy para el manejo de imágenes. Entonces veamos el poder de NumPy trabajando con imágenes. Entonces aquí tengo un código donde básicamente estoy cargando una imagen que ya he cargado previamente a Google Colab y voy a hacerle un procesamiento. Veamos qué hace. Pero básicamente desde que la cargo la convierto en un array de NumPy y luego le aplico operaciones aritméticas y la renderizo. Y veamos qué pasa cuando yo le aplico esta operación aritmética. Básicamente solo con esa operación aritmética yo puedo cambiar la imagen a su negativo utilizando NumPy. Y aquí que podemos ver el tipo de datos de la imagen, el tamaño de la imagen y el tensor que me renderiza esa imagen, lo que me representa esa imagen. También podemos hacer otras cosas como ver solamente los datos, ver los datos por pedazos. Aquí vemos un slicing de las imágenes, ver la forma, ver el tipo, y esto es uno de los poderes que tiene NumPy, que yo puedo procesar imágenes y hacer operaciones sobre imágenes, y esto me permite a mí cambiar el estilo, el color y hacer muchas cosas interesantes simplemente utilizando esta librería y convirtiendo las imágenes a array en NumPy. Entonces, para finalizar, la conclusión es que debemos utilizar NumPy para realizar operaciones de forma eficiente y rápida. NumPy es una librería esencial en tu kit de herramientas como desarrollador Python. Entonces te invito a que sigas viendo estos videos conmigo y sigamos aprendiendo juntos sobre Python y librerías avanzadas. En los siguientes videos vamos a aprender sobre inteligencia artificial, sobre pandas, sobre machine learning. Quédate para más.